Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Colaboración Hub. En los tres videos previos hice una suerte de introducciones, mucho más filosóficas, conceptuales si se quieren, aunque también pues obviamente tocamos temas prácticos, que es la apuesta fundamental de este canal. Hoy quiero dedicarlo a otra serie también todavía introductoria, pero esta vez dedicado a la caja de herramientas que he mencionado varias veces a lo largo de los anteriores capítulos, porque creo que es importante que entiendan por qué es que es distinto a esta caja de herramientas que he construido y cómo se adapta a la estrategia de desarrollo de la tesis y del proceso de formación en investigación. Entonces vamos a hablar y vamos a ver 5 herramientas de la caja de herramientas que he desarrollado para este propósito. Recuerden, como se los dije creo que en el primer capítulo, la peculiaridad de esta caja de herramientas es que básicamente hice un ejercicio de construcción de mis prácticas de formación avanzada y de investigación a lo largo de 20 años, todas ellas muy intensivas en el uso de herramientas de terceros, y gracias a las posibilidades que ofrece hoy la programación asistida con inteligencia artificial, en el último año comencé a construir cada uno de esos workflows adaptados a mis prácticas, a mis estrategias, a mis formas de enseñar y producir conocimiento, y terminé construyendo una herramienta para procesos muy específicos que yo sentía que las herramientas que existían en el mercado o eran demasiado costosas o no me permitían desplegar, desarrollar el proceso de pensamiento y de acompañamiento que quería con mis estudiantes. Entonces, esas 5 herramientas son Conectoma, Digiteca, Hermeneusis, Pesquisa y Cerebrum. Voy a explicar cada una de ellas. Este conjunto de herramientas son las a las que tendrán acceso los que se suscriban y se afilien a la comunidad. Entonces, el primero de ellos es Conectoma. Y esta es intencionalmente del conjunto de herramientas que desarrollé. Esta fue la primera. Conectoma tiene varias características interesantes. Primero, el nombre. Yo tengo un gusto por pensar en iniciativas nuevas, en proyectos nuevos, a partir de que los nombro. Entonces yo necesito ponerle un nombre a la criatura, como digo, para poder pensar en ella. Entonces el nombre que escogí para esta, que es Conectoma, viene de un proyecto muy importante en los últimos años, en la última década en el mundo, que se llama el Conectom Project, Conectom con C. La Conectoma mía con K porque está asociada a conocimiento. Y el principio del proyecto Conectoma es que no somos nuestro ADN, somos nuestro conectoma. Es decir, la investigación muestra que el desarrollo humano comienza con el paquete genético que trae, pero producto de los contextos y de la crianza, su paquete neuronal se desarrolla distinto. Y por eso todos tenemos esta huella de singularidad que nos distingue a cada uno de los humanos. Entonces, este asunto de por qué la interacción con otros, con la familia, con los entornos, produce un tipo de sujeto en particular, un tipo de pensamiento en particular. Y con ese argumento construí esta herramienta que busca identificar qué tipo de interacciones y relaciones puedo establecer alrededor de un corpus de conocimiento para entender dónde está una problemática que valga la pena investigar. Entonces, por eso Conectoma parte de el principio de grafos, redes neuronales y pensamiento complejo. Lo primero es que tiene esta idea de pensamiento de sistemas. Pensamiento de sistemas se refiere a cómo yo puedo integrar distintos niveles, series, dimensiones, teorías o conceptos en una red
que me permite ir estableciendo relaciones orgánicas que aparecen, que emergen del propio ejercicio de ir haciendo crecer la red. Por eso el primer principio de Conectoma es que permite esta idea de pensamiento en red. Luego, por supuesto, con la idea de dinámica de sistemas, con pensamiento complejo, pues la necesidad de poder estructurar capas. Entonces, ya lo vamos a ver, la herramienta cómo permite establecer esa relación entre capas y redes. El principio fundamental es poder identificar y activar sinergias entre nodos convergentes alrededor de conocimientos y problemáticas y con eso crear una visión de un estado, de un problema. El principio de esto, recuerdan cuando les decía que lo más importante para comenzar a hacer investigación en ciencias sociales y humanidades en entornos de transformación social compleja como el que nos encontramos hoy, es podernos parar, encuadrar, determinar un dominio. Este es uno de los primeros elementos y herramientas para lograr hacer eso. Entonces, en la pantalla les voy a mostrar un ejemplo de el conectoma con el cual estoy, por ejemplo, construyendo la estructura del libro que les dije que estaba escribiendo. Entonces van a observar que la herramienta me permite crear varios nodos y alrededor de cada uno de los nodos me permite activar una herramienta de edición de texto y de etiquetado del contenido que estoy asociando a ese nodo. Lo interesante, además del diseño, el pensamiento a través de grafos, redes, mapas conceptuales y de producción y reflexión en notas alrededor de cada nodo, es que el pensamiento no se construye linealmente, la investigación no se construye linealmente. Y entonces al tener este ejercicio de nodos y redes que yo puedo entrar y salir de ellos y ir haciendo anotaciones de algo que surge en un momento determinado, a la medida que va pasando el tiempo se va creando un corpus, un gesto, una perspectiva. Entonces el principio de esta herramienta es poder romper la linealidad típica con la que nos han tratado de enseñar a problematizar o a encuadrar problemas de investigación y permitir que este carácter mucho más emergente y orgánico surja en el proceso. Pero también esta herramienta, como las otras que les voy a mostrar, todas las diseñé pensando en que hoy la investigación y el pensamiento se construye colaborativamente, que poco sentido tiene el solipsismo en términos de producción de conocimiento, y por eso hay varios espacios de colaboración que están dentro de la herramienta, es decir, poder pensar con otros, diseñar con otros, co-crear con otros. Bien, entonces esa es Conectoma. La segunda que creé en orden, de hecho en orden este tiene una secuencia importante pensando en los procesos o en las prácticas o en la artesanía que uno desarrolla cuando está haciendo investigación, fue la de la Digiteca. La Digiteca, esto viene, yo vengo desde la explosión de la web 2.0 en el 2005 siendo beta tester, probador, experimentador de muchas herramientas de la web 2.0. De hecho, tuve acceso gratis a muchas de ellas como adaptador temprano. Y una de las principales que usé durante mucho tiempo fueron las herramientas de marcadores sociales. Comencé desde la primera versión de Evernote, que comenzó por ahí. Luego estuve un tiempo importante con Delicious, que luego fue comprada, absorbida por otra empresa muy grande y desapareció. Luego pasé por Pear Trees, en fin, hay un conjunto muy importante de herramientas que tenían un principio. Si yo encontraba una fuente importante en web, en internet, la guardaba sistemáticamente. Es decir, yo llevo 20 años que yo no veo un portal web que me parece relevante para mi trabajo académico de investigación y yo no lo guardo en favoritos, en una lista eterna de favoritos, o lo copio y lo pego en un archivo de Word que termina siendo un archivo eterno, gigantesco de links, o lo pego en un Excel. Esas tres prácticas, el guardarlo en favoritos o en un único archivo de Word o en un único archivo de Excel, pues tiene el infortunio que, por ejemplo, por error borras el archivo y perdiste años de curaduría, o tienes que formatear el disco duro de tu equipo y pierdes todo el historial que tenías en favoritos, por ejemplo.
porque no es recuperable o etcétera. Pero además, sobre todo, no se puede consultar adecuadamente. Entonces, los sistemas de marcadores sociales permiten hacer una consulta sistemática, etiquetar el contenido, guardar notas alrededor del contenido. Entonces, el asunto es que pues, muchas de estas herramientas fueron desapareciendo, otras que permanecieron se volvieron un poco costosas. Entonces, he construido la Digiteca, es una herramienta que te permite identificar los portales web que quieres curar, y guardar la metadata de ese portal sistemáticamente. Muchas veces, aunque solo tienen otras herramientas, esas opciones ya existían, quitaba mucho tiempo introducir la metadata. Ahora con la Digiteca podemos crear colecciones, explorar esas colecciones, crearles marcadores y crearles etiquetas, y todo esto se inyecta automáticamente a través de inteligencia artificial. Es decir, lo importante del lado humano es identificar adecuadamente la fuente, pero la metadata la puede inyectar la IA. De nuevo también, ahí vamos a poder organizar por proyectos, vamos a poder hacer seguimiento y monitoreo automático de los canales de redifusión automática o canales RCS. Para los que no conocen qué es eso, vamos a ver capítulos específicos para este asunto de gestión de conocimiento y curaduría de contenido, no se preocupen. Los abstracts de los portales se enriquecen con IA, tienen opciones para colaborar entre pares, exporta lo que uno ha descubierto, y permite pues, conectarlo con distintas iniciativas. Entonces, esa es la segunda que vamos a explorar. La tercera, ya, digamos, estas primeras dos están en el nivel de encuadrar, explorar, conectar, problematizar, etcétera, etcétera. Entonces, si se quiere, están en los primeros niveles de abstracción. Pero cuando ya vamos a entrar a hacer análisis profundo, pues ya las complejidades de las herramientas cambian. Entonces, la siguiente que desarrollé se denomina hermeneusis. Hermeneusis viene de hermenéutica, por supuesto, como su nombre lo indica. Para mí, recuerden, yo no inicié mi vida académica en las ciencias sociales, la inicié en la ingeniería, en áreas técnicas. Por lo tanto, el descubrimiento de la hermenéutica en sentido estricto ocurrió ya avanzada mi carrera profesional, cuando hice el cambio al mundo de las ciencias sociales. Y para mí fue una epifanía, porque me di cuenta que el análisis, la lectura y el pensamiento hermenéutico es una habilidad transversal a cualquiera que quiera hacer investigación seriamente en ciencias sociales y humanidades en el mundo contemporáneo. Para mí debería ser una habilidad transversal, hacer formación transversal para todas las áreas de ciencias sociales y humanidades. Deberían desarrollar competencias importantes en lectura, análisis y pensamiento hermenéutico. ¿Por qué? Porque las cosas no son lo que son o lo que parecen ser. El pensamiento y el análisis hermenéutico nos permite leer los subtextos, leer entre líneas, identificar los límites de los conceptos, dónde se estallan estos mismos, dónde hay un problema de congruencia, coherencia o consecuencia entre una tesis, el argumento o la evidencia. En fin, la lectura hermenéutica permite hacer análisis de filigrana. Las herramientas que existen para realizar este tipo de prácticas generalmente son las que llaman las herramientas de análisis cualitativo de datos, como Atlas TI, como NVivo, como Deduce, en fin, hay muchas, muy costosas la mayoría de ellas, y complejas también de aprender a utilizar. Entonces me di la tarea de construir mi propia herramienta para análisis hermenéutico bajo el método de comparación cualitativa constante, que está a la base de una perspectiva de investigación que es poderosísima, que es la teoría fundada. En los capítulos de metodologías también veremos cada una de esas cosas en detalle. No me detengo aquí porque si no el video sería eterno. Entonces, hermeneusis, la herramienta, nos va a permitir hacer lectura profunda de los textos, codificación rigurosa, triangulación reflexiva y síntesis asistida con IA.
¿En dónde y en qué momento entra esta herramienta? Después de que ustedes han hecho un ejercicio de selección de bibliografía de distintas fuentes, cuando han identificado textos que valga la pena leer a profundidad. No es cierto que todo lo que está publicado en bases indexadas sean documentos o conocimientos útiles. La práctica y el sufrimiento también muestra que después de horas, horas, días y meses haciendo los estados del arte como un ejercicio de revisión bibliométrica en bases indexadas como Scopus, Web of Science, Cielo, etcétera, etcétera, se da uno cuenta de esta reiteración de básicamente artículos que te cuentan de una fórmula para muestrear, del resultado del muestreo y de las frecuencias resultados de muestreo, porque entre otras cosas la mayoría hay una tendencia muy fuerte hacia, como ya lo habíamos visto, hacia los métodos hipotético-deductivos. Entonces, no, mucho de lo que está en las bases indexadas realmente no sirve para nada en términos de identificar, problematizar y analizar a profundidad el campo de la tesis o de la investigación que yo quiero trabajar. Entonces, esta hermenéutica es para trabajar a fondo con los textos que vale la pena revisar a profundidad. Bien, la siguiente que construí se denomina pesquisa. Y esta tiene otra característica muy particular. Cuando tenemos ya una base documental escogida, ¿sí? ya finalmente definiste cuál es el corpus de los textos que vas a trabajar, el pesquisa te permite hacer ejercicios de conexiones profundas y relaciones significativas que las demás no permiten. Hermeneusis también se usa un poco para, por ejemplo, analizar entrevistas, pero en pesquisa yo ya conecto mi archivo cualitativo de entrevistas, de consultas en archivo histórico, de textos de autores, de publicaciones, etcétera, etcétera. Entonces en pesquisa puedo armar todo ese corpus de contenidos que ya tengo identificados, organizarlo a través de categorías y familias de categorías, ir registrando mis análisis alrededor de los análisis, generar informes estructurados, exportar los resultados de cada una de esas familias de categorías y grupos de categorías utilizadas. Entonces, si se quiere, es donde ya yo comienzo a tejer y armar todo el componente de análisis de la tesis. Y finalmente, la última herramienta que les quiero comentar hoy, que la denominé Cerebrum, básicamente es como si tuvieran el esqueleto completo para generar el informe de investigación, el informe de tesis. Allí puedo regresar a precisar los elementos del diseño que finalmente desplegué, puedo dar cuenta de cómo hice la sistematización de la información, puedo ir ajustando cómo quiero comunicar cada una de las secciones de mi tesis, puedo validar la consistencia epistemológica que tiene mi investigación. Y finalmente, como una especie de Lego, voy juntando esas distintas piezas y la herramienta me va armando una suerte de informe final que ya yo puedo exportar y acabar de editar y pasar por corrección de estilo y demás. Pero es ese ejercicio del armazón final que a veces uno se angustia tanto porque tiene muchísima información, ha leído mucho, tiene muchas notas, tiene análisis, tiene audios, etcétera, etcétera, tiene un montón de cosas y llegar al momento de conectar con todo eso en un informe final fluido, coherente, consistente, es uno de los momentos más abismales en el proceso de armar la tesis o de entregar un informe de investigación de una investigación importante. Entonces, bien, esas son las 5 herramientas que hacen parte de la caja de herramientas, cada toolkit que la he llamado,
que es conocimiento para el aprendizaje desde una manera práctica y mucho más enfocada, como lo dijo siempre, en ciencias sociales y en humanidades contemporáneas. Cada una de esas herramientas tiene una cantidad de prácticas asociadas a la artesanía y la investigación. Todas ellas las vamos a ver. Es decir, aquí estas son mediaciones para el pensamiento, mediaciones para la comunicación, mediaciones para la escritura profesional académica. Por ejemplo, en una de las herramientas está un recurso entrenado como evaluador de artículos para revistas Q1, Q2, o otra ahí entrenada como un par evaluador amigo, o otra entrenada como un editor o corrector de estilo. Entonces, cuando yo ya tengo capítulos importantes escritos, pues ahí voy a tener un evaluador que, por ejemplo, va a testear o la estructura y coherencia en términos de el canon de escritura profesional académica o la capacidad narrativa que tiene mi artículo en términos de aprovechamiento de los datos y la comunicabilidad de esos datos. Entonces, ninguna de estas herramientas son, digamos, herramientas en el sentido estricto, no son puntillas y martillos, están asociadas a la experiencia de pensamiento. Hay una relación de reciprocidad entre cómo fue pensada esta mediación, esta herramienta, y cómo se usa cada una de ellas y qué efecto tiene en nuestras formas de pensamiento y nuestras formas de comunicación. Entonces, de nuevo, como les dije, suscríbanse, hagan parte de la comunidad y de a poco vamos a ir dando acceso a distintos miembros de la comunidad, cada una de estas herramientas acompañándolos en sus procesos de investigación. Muchas gracias.